Un susurro en plena noche salvó a un multimillonario de un destino que nunca vio venir. En una noche de tormenta en Chicago, el mundo cuidadosamente construido de un multimillonario llegó al borde del colapso. Detrás de la caoba pulida y el vidrio de su oficina en el ático, una velada ordinaria se convirtió en una batalla silenciosa por la supervivencia. Y en ese momento no fueron el dinero, la influencia ni el poder lo que lo salvó. Fue la voz de una niña. «No hables», susurró. Solo 3 palabras, pero cargaban el peso de una advertencia de vida o muerte. Lo que ella vio esa noche quedaría sin decirse. Aún así, puso en marcha una cadena de traiciones secretos y decisiones que nadie habría podido prever. Esta es la historia de cómo la hija de una empleada doméstica cambió el destino de un hombre que se creía intocable. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo hoy. Nos encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Y asegúrate de suscribirte para no perderte el video especial de mañana. Ahora volvamos al relato. Disfrútalo. El susurro de la niña cortó el silencio como un fragmento de vidrio. Elias Vance era un hombre que dominaba las salas de juntas. Sin embargo, era esa niña quien ahora tenía todo el poder en la habitación. Sus grandes ojos azules estaban fijos en algo que él no podía ver, algo que la aterraba hasta el silencio. La tormenta golpeaba las ventanas del ático. Cada ráfaga era un aullido sobre el cielo de Chicago. Dentro de la oficina de Elias Vance reinaba una fortaleza de orden apacible. Paredes de caoba forradas de libros eran testigos silenciosos. Un escritorio amplio y despejado sostenía solo un tapete de escritorio de cuero, una laptop elegante y un vaso de líquido ámbar. Elias se pasó una mano por el cabello canoso. A sus 58 años sentía el peso de cada desvelo, de cada batalla librada en los estériles coliseos de las finanzas. Era el último de los Vance, bisnieto del legendario general Thaddeus Vance, un hombre cuyo retrato lo observaba desde la pared del fondo. Los ojos del general, plasmados al óleo, eran severos e inflexibles, un recordatorio constante de un legado construido con valor, no solo con capital. Un golpecito suave resonó en la puerta. «Adelante», llamó Elias con voz cansada. La puerta se abrió y apareció Helen, su ama de llaves desde hacía 5 años. Era una mujer de dignidad silenciosa, con el rostro surcado por un cansancio suave, que nunca alcanzaba su espíritu. A su lado de la mano estaba su hija Clara, de 12 años, con un cabello rubio que caía como una cortina de seda alrededor de su pequeño rostro. Parecía totalmente fuera de lugar en ese mundo de acero y vidrio. Abrazaba un osito de peluche gastado cuyos ojos de botón parecían inspeccionar la habitación con una admiración semejante. «Siento molestarle, señor Vance», dijo Helen en voz baja. Clara quería desearle buenas noches. Ya nos íbamos. Elias esbozó una rara sonrisa. Sentía debilidad por la niña. Nunca pedía nada, nunca armaba alboroto. Simplemente se sentaba en la cocina a dibujar en su cuaderno mientras su madre trabajaba. Una pequeña isla de inocencia en su vasto hogar vacío. «No es molestia, Helen». «Buenas noches, Clara». La niña no respondió. Dio un paso vacilante hacia la habitación y su mirada lo sobrepasó. Se posó en la esquina del escritorio donde su asesor más confiable, Gregory Finch, acababa de dejar un vaso de whisky recién servido. Gregory llevaba 20 años con él, un hombre cuya lealtad Elias jamás había cuestionado. «Su trago de la noche, Elias», dijo Gregory con su voz tan suave como siempre. Iba impecablemente vestido, con una sonrisa practicada y fácil. «Día duro, se lo merece». Elias extendió la mano hacia el vaso, con la mente ya derivando a los informes trimestrales que aún debía revisar, pero se detuvo. Clara había dado otro paso con los nudillos blancos de tanto apretar la mano de su madre. Sus ojos azules estaban muy abiertos, clavados en Gregory. No lo miraba con la timidez propia de una niña. Era miedo, miedo puro, sin diluir. «Clara, ¿qué sucede?», susurró Helen, tirando de su brazo con suavidad. La mirada de la niña titiló de Gregory a Elias y luego al vaso sobre el escritorio. Abrió la boca, pero solo escapó un sonido diminuto.
Elías se inclinó hacia adelante. Su atención, antes hundida en cifras multimillonarias, se centró por completo en la pequeña temblorosa. Algo iba profundamente mal. Podía sentirlo en el súbito escalofrío del cuarto, un frío que no tenía nada que ver con la tormenta exterior. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó Elías con una voz más suave de lo que pretendía. Los ojos de Clara volvieron a Gregory, que permanecía con una expresión plácida e inescrutable. Incluso le regaló una leve sonrisa condescendiente. «¿El gato te comió la lengua pequeñita?». Entonces ella se movió. Clara soltó la mano de su madre y corrió hacia el escritorio de Elías. No dijo una palabra. Simplemente puso su pequeña mano sobre la de él, que aún flotaba cerca del vaso. Lo miró hacia arriba con una súplica desesperada en el rostro. Luego susurró apenas audible por encima del tamborileo de la lluvia: «No hables». Elías se quedó helado. Era el mismo tono que su bisabuelo había descrito en sus diarios, la urgencia callada de un soldado en el campo de batalla al presentir una trampa. «No hables. No reacciones. El enemigo está observando». Para un hombre que había construido su imperio sobre la lógica y los datos, tomó una decisión basándose únicamente en la mirada aterrada de una niña. Retiró lentamente la mano. Miró el whisky y luego a Gregory. La sonrisa de Gregory no había vacilado, pero ahora Elías veía una rigidez alrededor de sus ojos, un destello de algo frío y vigilante. «¿Sabes?», dijo Elías forzando un tono casual. «Creo que ya he tenido suficiente por esta noche. Mi médico me ha estado advirtiendo». Se levantó dándole la espalda al escritorio a la bebida. «Helen, gracias por tu arduo trabajo. Maneja con cuidado en esta tormenta». Sintió la mirada de Gregory en su espalda pesada e inquisitiva. Helen, confundida pero obediente, recogió rápidamente a Clara. «Por supuesto, señor Vance. Vamos, Clara». Clara no se movió hasta que su madre la tomó suavemente de la mano. Al llegar a la puerta, la niña miró hacia atrás una última vez. Sus ojos se encontraron con los de Elías, y en ellos, él vio la confirmación de un peligro que aún no comprendía. Acababa de ser salvado. Salvado por una niña de 12 años que había visto algo tan terrible que le había robado la voz. En ese momento, la fortuna de miles de millones, el legado imponente, todo se sintió frágil. Su vida había pendido de un hilo, y quien inclinó la balanza fue la hija de la empleada. Después de que Helen y Clara se marcharon, un espeso silencio se asentó en la oficina. Gregory finalmente lo rompió. «Una niña extraña», comentó con la voz cuidadosamente neutral. Tomó el vaso intacto de whisky, reacio a desperdiciarlo. Antes de que pudiera moverse, Elías se volvió su expresión de piedra. «Déjalo». Las dos palabras fueron tranquilas, pero cayeron con la fuerza de un martillazo. Gregory se detuvo, la mano suspendida sobre el vaso. Un destello de sorpresa o quizás de otra cosa cruzó su rostro antes de desaparecer. «Por supuesto, Elías. Como desees. Me retiro». Elías no lo miró salir. Escuchó el suave clic de la puerta al cerrarse, el silencio regresando para llenar el espacio. Su corazón golpeaba contra sus costillas. Caminó hasta el escritorio y contempló el vaso. El líquido ámbar giraba suavemente atrapando la luz de la lámpara. Parecía perfecto, inocente. Sin embargo, el terror de Clara había sido real. Los niños no fingen ese tipo de miedo. Recordó cómo ella había mirado a Gregory, no a su rostro, sino a sus manos justo después de que él dejara el vaso. La mente de Elías corría. Gregory había estado con él desde el principio. Conocía cada negocio, cada secreto, cada debilidad. La idea de una traición de su parte era impensable, como si un miembro del cuerpo se volviera contra él. Pero la duda, una vez sembrada, crece con velocidad aterradora. Elías levantó con cuidado el vaso usando un pañuelo de su bolsillo. Caminó hasta una gran maceta de ficus junto a la ventana. Sin un momento de vacilación, vertió todo el contenido del vaso en la tierra. Se sintió tonto, como un hombre que ve fantasmas en las sombras. Pero prefería ser un tonto a estar muerto. Confiaba en la sangre del general que corría por sus venas, y esa sangre le gritaba que acababa de esquivar una bala.
Se quedó allí mucho tiempo, observando la lluvia dibujar caminos en el cristal. Pensó en Clara, una niña con un osito de peluche gastado, que había mostrado más valentía que la mitad de los hombres de su junta. No había gritado ni señalado. Había sido astuta. Había entendido en un nivel primitivo que una acusación directa habría sido un desastre. Así que usó la única arma que tenía: un susurro. No hables. Una profunda sensación de deuda lo invadió. Era un sentimiento al que no estaba acostumbrado. La gente siempre quería algo de él: su dinero, su influencia, su tiempo. Clara no quería nada. Había actuado por puro instinto desinteresado. A la mañana siguiente, la planta de ficus estaba muriendo. Sus hojas, antes de un verde vibrante, se habían rizado y vuelto marrones como si se hubieran quemado desde adentro. Elías la observó, un frío pavor calando en sus huesos. La prueba era innegable. El whisky había estado envenenado. El pensamiento era tan abrumador que casi le hizo doblar las rodillas. Gregory, su amigo, su confidente durante 20 años. ¿Por qué su primer instinto fue llamar a seguridad, hacer arrestar a Gregory y desatar toda la fuerza de su poder? Pero se detuvo. No era un simple problema de negocios. Era una traición profundamente personal. Un movimiento torpe podría ser desastroso. Gregory era inteligente. Habría cubierto sus huellas. Una acusación abierta sin pruebas irrefutables sería descartada como la paranoia de un magnate envejecido. Gregory podría hacerse pasar por víctima, poner a la junta en su contra. No, esto requería una estrategia diferente. Una estrategia que el general habría apreciado: observación, paciencia y la recolección silenciosa de fuerza. Primero debía ocuparse de la niña. Encontró a Helen en la cocina principal puliendo plata con movimientos metódicos. Clara estaba en la pequeña mesa de madera en la esquina, su cuaderno de dibujo abierto, pero el lápiz inmóvil. Solo miraba la página con una expresión distante. Se veía más pequeña ese día, más frágil. La valentía de la noche anterior había pasado factura. Elías se acercó en silencio. Helen, Clara. Helen se puso de pie de inmediato, secándose las manos en el delantal. «Señor Vance, ¿está todo bien?», preguntó Helen con los ojos llenos de la preocupación de una madre. Sabía que algo había pasado aunque no supiera qué. «Todo está bien», mintió Elías con suavidad. Gracias a su hija, miró a Clara. «Fuiste muy valiente anoche». Clara levantó la vista, sus ojos aún con una sombra de miedo. Asintió levemente con inseguridad. «Me gustaría recompensarte», continuó él sacando su chequera. Era su solución por defecto para todo, una herramienta más cómoda en su mano que un martillo o una pluma. Helen se puso tensa de inmediato. «Señor Vance, no es necesario. No queremos nada». Su orgullo era una fuerza silenciosa e inquebrantable. Trabajaba por su dinero. No aceptaba caridad. «Esto no es caridad, Helen», dijo Elías con la mirada fija en Clara. «Es un pago por un servicio, una consulta de seguridad, podríamos decir». Intentó que sonara a broma, pero las palabras cayeron sin fuerza. Se dio cuenta de lo desconectado que estaba, de cómo su riqueza se había convertido en una barrera entre él y la verdadera conexión humana. Guardó la chequera sintiendo un destello de frustración. Poseía medio Chicago, pero no podía averiguar cómo agradecer de verdad a una niña de 12 años. Probó un enfoque distinto. Clara dijo, arrodillándose para quedar a su altura. Fue un movimiento torpe y poco familiar para él. «Tu madre me dijo que te encanta dibujar». Ella volvió a asentir, aferrando su lápiz. «Mi esposa comenzó sintiendo extraña la palabra después de tantos años. Mi difunta esposa, Eleanor, era artista. Su estudio está arriba. No se ha tocado desde que ella murió. No había entrado en esa habitación en más de una década. El recuerdo era demasiado punzante. Tiene los mejores materiales: lienzos, pinturas, carboncillos de todo tipo. Creo que le habría gustado que alguien los usara, alguien con un verdadero talento». Los ojos de Clara se iluminaron. Fue el primer destello de vida que él veía en ella desde la noche anterior. Un chisporroteo de esperanza y emoción que apartaba el miedo. Helen lucía indecisa.
Señor, no podría permitir. No se trata de permitir o no permitir, dijo Elías suavizando el tono. Es un regalo de una artista a otra. Por favor, déjeme hacerlo. Vio el conflicto en el rostro de Helen, el orgullo enfrentándose con el amor por su hija. Ella asintió lentamente con renuencia. Gracias, señor Vance. Denle las gracias a Clara, respondió él poniéndose de pie. Ella es la que lo merece. Mientras se alejaba, sintió una extraña sensación de logro, que ninguna fusión corporativa le había dado jamás. Se había conectado por un momento, y al hacerlo, había forjado una alianza. Los necesitaba, y se dio cuenta con una claridad repentina y sorprendente, de que protegería a esa niña y a su madre, con todos los recursos que poseía. Gregory Finch no solo había intentado matar a un multimillonario, había amenazado a una niña y por eso habría un ajuste de cuentas. Los días que siguieron fueron una silenciosa y tensa partida de ajedrez. Elías trató a Gregory con una normalidad desconcertante. Hablaron de carteras de inversión, analizaron tendencias de mercado y planearon adquisiciones futuras. En la superficie nada había cambiado. Pero bajo esa calma, Elías observaba. Disecaba cada palabra, cada gesto buscando la grieta en la fachada. Gregory era un maestro del engaño tranquilo, profesional, y atento, el modelo perfecto de un subalterno leal. No había ni rastro del veneno que había sostenido en la mano. Elías comenzó su propia investigación encubierta. Contrató a una empresa de seguridad privada tan discreta que eran prácticamente fantasmas para indagar en la vida de Gregory. Quería saberlo todo: sus finanzas, sus asociados, sus hábitos. Se sentía como una traición espiar a un hombre al que había llamado amigo. Pero la imagen de la planta de ficus muriendo borraba cualquier culpa. Mientras tanto, en el ático surgió una nueva rutina. Cada tarde, después de terminar sus tareas escolares, Clara subía al polvoriento estudio bañado de sol del último piso. El cuarto estaba tal como Eleanor lo había dejado. Un cuadro a medio terminar. Descansaba en un caballete, un paisaje fantasmal del mar. Frascos de pinceles se erguían como soldados en un carrito de madera, y el aire aún conservaba el tenue y agradable aroma de trementina y óleo. Elías se sentía atraído por el estudio. Se quedaba en el umbral, observando mientras Clara, perdida en su propio mundo, llenaba cuadernos con una pasión feroz. Dibujaba el horizonte de la ciudad desde la ventana, los pájaros que aterrizaban en el balcón, el rostro gastado de su osito de peluche. Sus dibujos estaban llenos de vida y de un detalle muy por encima de su edad. Veía en ella la misma intensa concentración de su esposa, la misma forma de morderse el labio al enfocarse en una línea difícil. Una tarde entró en la habitación. Clara levantó la vista sorprendida con una mancha de carboncillo en la mejilla. «No dejes que te interrumpa», dijo él. «Es solo que... hace mucho que no venía aquí». Se acercó al cuadro inacabado en el caballete. Era un paisaje marino de la costa de Maine, donde él y Eleanor habían pasado su último verano juntos. Tocó el lienzo áspero y una oleada de dolor lo envolvió tan fresca que parecía ayer. «Es hermoso», susurró Clara detrás de él. Ella amaba el océano, dijo Elías con la voz cargada de emoción. Ella decía que el océano era honesto, continuó Elías. Nunca fingía estar en calma cuando se acercaba una tormenta. Se volvió hacia Clara. «Muy parecido a ti». Clara se sonrojó y bajó la mirada a su cuaderno de dibujo. «Tienes un talento real», Clara le dijo. «Un don. Ves cosas que otros no ven». Era lo más cierto que había dicho en su vida. Ella había percibido la malicia en Gregory que él, en su ciega confianza, no había notado en 20 años. Su amistad se profundizó en la quietud del estudio. Él le contaba historias sobre su bisabuelo, el general Vance. Le mostró la medalla de honor del general que guardaba en una vitrina en su despacho. «Dicen que era intrépido», le dijo Elías. Pero en sus diarios escribió que tenía miedo todos los días. Decía que el verdadero valor no consistía en no tener miedo, sino en hacer lo correcto incluso cuando estabas aterrorizado. La miró y ella le devolvió la mirada, sus ojos azules llenos de comprensión,
como aquella vez que le dijo que no hablara. Exactamente así, dijo Elías con un nudo en la garganta. Mientras ese frágil vínculo se formaba, llegó el informe de seguridad sobre Gregory. Lo entregó un hombre que parecía fundirse con las sombras, en un sencillo sobre de Manila. Elías lo leyó en la privacidad cerrada de su despacho. Los hallazgos eran inquietantes. Durante años, Gregory había estado desviando pequeñas sumas de dinero casi imposibles de rastrear desde cuentas secundarias. Era un robo maestro, una muerte por 1000 cortes. Pero eso no explicaba un intento de asesinato. Las cantidades eran grandes, pero no lo bastante para cambiar la vida de un hombre en su posición. Tenía que haber algo más. El informe también detallaba una serie de reuniones discretas que Gregory mantenía con una corporación rival, un conglomerado despiadado conocido por sus adquisiciones hostiles. Estaban dirigidos por un hombre llamado Marcus Thorne, un depredador corporativo a quien Elías había vencido en un amargo negocio años atrás. Thorne no era un hombre que olvidara una ofensa. Las piezas empezaron a encajar. Gregory no solo estaba robando, era un saboteador. Estaba debilitando a Vance Industries desde dentro, preparándola para que Thorne descendiera y dejara los restos limpios. Matar a Elías sería el movimiento final, creando un vacío de poder y sumiendo a la empresa en el caos. Gregory sería generosamente recompensado por Thorne. El motivo estaba claro: codicia y venganza. Era una historia tan vieja como el tiempo, pero saberlo no hacía la traición menos dolorosa. Ese era el hombre que había sido su padrino de boda, el que le ofreció un hombro cuando murió Eleanor. Toda la amistad había sido una mentira, una estafa larga y paciente. El conocimiento se asentó en su estómago como una piedra. Tenía que actuar. Pero como Thorne era poderoso y Gregory estaba profundamente incrustado en su vida, una confrontación directa seguía siendo demasiado arriesgada. Necesitaba ventaja, una prueba más, algo tan condenatorio que no pudieran escapar. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe frenético en la puerta del despacho. Era Helen con el rostro pálido de pánico. «Señor Vance, es Clara. Ha desaparecido». La sangre de Elías se heló. «¿Qué quieres decir con que ha desaparecido? Estaba jugando en el balcón junto al estudio. Fui a verla y ya no estaba. La puerta de la escalera de servicio está abierta». Un frío miedo primitivo se apoderó de Elías, peor que cualquier cosa que hubiera sentido la noche del envenenamiento. Gregory. Tenía que ser Gregory. Había visto la creciente cercanía de Elías con la niña. Debió verla como un cabo suelto, la única testigo. Elías salió disparado del cuarto gritando por teléfono a su jefe de seguridad personal. Corrió hacia la escalera de servicio, su mente un torbellino de terror. Había permitido que esto ocurriera. Se había concentrado tanto en el negocio, en el juego de espionaje corporativo, que olvidó lo que realmente estaba en juego. Había prometido protegerla y había fallado. El peso de ese fracaso era más pesado que toda su fortuna. La escalera de servicio era fría y débilmente iluminada, una columna de concreto que atravesaba el corazón del rascacielos. El aire estaba inmóvil, amplificando el golpeteo frenético de sus zapatos mientras descendía. Gritaba el nombre de Clara, el sonido tragado por el eco del vacío. 2 de sus hombres de seguridad lo seguían con rostros sombríos y movimientos rápidos y profesionales. «Revisen cada piso», ordenó Elías con la voz áspera. «Celen el edificio. Nadie entra o sale sin mi autorización. Encuéntrenla». Su mente era un torrente de escenarios catastróficos. Gregory era astuto. No lo habría hecho él mismo. Habría contratado a alguien, un profesional capaz de arrebatar a una niña de un ático seguro y desaparecer en el laberinto de la ciudad. La idea de Clara, pequeña y aterrorizada en manos de un desconocido, le provocaba náuseas. Llegó al vestíbulo de la planta baja, una zona de servicio de concreto pulido y ascensores de acero. Estaba vacío. El guardia de seguridad, que debía estar en el escritorio, estaba desplomado sobre su consola, una mancha oscura, extendiéndose por la espalda de su camisa. «Está inconsciente», dijo uno de los agentes revisando el pulso del guardia. «Respira superficialmente. Lo han drogado». La fuga había sido limpia, profesional.
Elías sintió una oleada de ira impotente. Tenía todo el dinero y el poder del mundo, y no significaban nada. No podía retroceder el tiempo, no podía teletransportarse a su lado. Solo era un hombre viejo y aterrorizado en un vestíbulo vacío. Su teléfono vibró. Era un número desconocido. Contestó la mano temblorosa. Vance. La voz al otro lado estaba distorsionada, metálica y fría. Has estado investigando asuntos que no te incumben. Un viejo sentimental y tonto. Deberías haber tomado el trago. No era Gregory. Era un sicario contratado. ¿Dónde está ella?, exigió Elías con la voz quebrada. Está a salvo por ahora, resolló la voz. Irás a tu oficina. Transferirás el control total de Vance Industries a la sociedad de cartera que estoy por enviarte. Lo harás de inmediato. Si llamas a la policía, si intentas algo astuto, la niña muere. ¿Entiendes? Déjame hablar con ella, suplicó Elías. Eso no es parte del trato. Tienes 1 hora. La línea se cortó. Momentos después, apareció un mensaje de texto con una serie de números de cuenta y registros corporativos. Era una corporación fantasma, una fachada. Pero Elías supo instintivamente que conduciría hasta Marcus Thorne. Era la jugada final. Gregory y Thorne no solo planeaban una adquisición, la estaban ejecutando. Se quedó inmóvil, el teléfono en su mano como un bloque de hielo. Su empresa, el legado de su familia construido durante un siglo. Todo lo que su bisabuelo, su abuelo y su padre habían trabajado. Le pedían que lo firmara todo para salvar la vida de la hija de su ama de llaves. No había elección. No de verdad. Pensó en Clara en el estudio de arte con una mancha de carboncillo en la mejilla y los ojos brillando de creatividad. Pensó en su pequeña mano sobre la suya, en su susurro de advertencia. Ella le había salvado la vida sin dudar un instante. ¿Cómo podría él hacer menos por ella? La compañía no era más que acero, vidrio y números en una página. Clara era vida, era esperanza, era el futuro que él no había sabido que le faltaba. Llévenme a mi oficina. Ahora ordenó a su equipo de seguridad, y traigan un equipo médico para este hombre. De regreso al ático, el aire estaba cargado de temor. Helen estaba desplomada en una silla sollozando en silencio. Elías pasó junto a ella, el rostro una máscara de determinación. Fue directo a su escritorio y comenzó el proceso. Era una serie de firmas digitales y autorizaciones codificadas, una ejecución incruenta de un imperio corporativo. Con cada clic sentía que una parte de su pasado se desprendía. El peso de su nombre, la presión del legado Vance, todo parecía desvanecerse, reemplazado por un solo y agudo enfoque. Clara. Estaba a mitad de la transferencia cuando sonó su línea privada. Era el jefe de su equipo de seguridad, un exoficial de inteligencia militar llamado Peterson. «Señor, quizá tengamos algo», dijo Peterson con voz concisa y urgente. La mujer que atiende el puesto de flores frente a la calle vio a un hombre salir por la puerta de servicio hace unos 20 minutos. Llevaba una gran bolsa de lona. Parecía pesada. Se subió a un coche negro. ¿Obtuvo la matrícula?, preguntó Elías, el corazón latiendo con fuerza. Parcial. Las 3 primeras letras. Y notó algo más: el hombre tenía un tatuaje en la muñeca. Un escorpión. Elías se paralizó. El escorpión. Había visto ese tatuaje antes, años atrás, en la muñeca de un contratista de seguridad deshonrado, que su empresa había despedido por conducta violenta. El hombre se llamaba Novak. Era un mercenario, un tipo que haría cualquier cosa por dinero. Y Elías supo con una certeza escalofriante que Novak había trabajado para Marcus Thorne en el pasado. Peterson, dijo Elías con voz baja y fría. «Sé quién es. Puede que sepa a dónde va». Recordó un archivo de años atrás. Novak tenía un hermano que poseía un almacén junto al río, un lugar ruinoso que a menudo se usaba para negocios fuera de los libros. Era una posibilidad remota, pero la única que tenían. Le dio a Peterson la dirección. «Vayan allí en silencio. Sin sirenas. Quiero un perímetro, pero no intervengan hasta que dé la orden. Que crean que sigo aquí derrotado. Dejen que lo piensen». Terminó la transferencia final. Un aviso apareció en su pantalla: transacción completada.
Vance Industries ya no era suyo. Sintió un extraño vacío seguido de una oleada de resolución fría y pura. Les había dado lo que querían. Ahora recuperaría a su hija. Ya no era solo Elias Vance el director ejecutivo. Era el bisnieto del general Thaddeus Vance, y se iba a la guerra. Se volvió hacia Helen, que lo miraba con los ojos abiertos llenos de lágrimas. Les di la empresa, dijo simplemente. La liberarán ahora. Todo estará bien. Mentía. Conocía a hombres como Thorne y Novak. No dejaban testigos. Darles la compañía no había comprado la seguridad de Clara. Solo le había comprado un poco de tiempo. Un tiempo que ahora debía usar para hacer lo que la policía no podía. Se dirigió al retrato del general y presionó un panel oculto junto al marco. Una sección de la pared se deslizó revelando una caja fuerte de acero. Dentro, acunada en terciopelo, había una vieja y pesada pistola Colt, 1911, el arma de servicio de su bisabuelo en la guerra. Elías no la había tocado en 30 años. Su mano estaba firme al recogerla. El acero era frío y sólido, un pedazo de historia, una promesa. Alzó la vista hacia los ojos pintados del general. «Hora de hacer lo correcto», susurró. «Incluso cuando estés aterrorizado». El distrito de almacenes junto al río era una parte olvidada de la ciudad. Edificios de ladrillo oxidado se erguían como esqueletos contra el cielo gris y nublado. La lluvia había vuelto a caer, una llovizna fría y persistente, que mojaba el asfalto agrietado. Elías, oculto en la parte trasera de una furgoneta sin distintivos, a una manzana del almacén objetivo, observaba el edificio a través de unos binoculares. Peterson estaba a su lado, un mapa táctico brillando en una tableta sobre su regazo. «Tenemos equipos cubriendo todas las salidas», informó Peterson en voz baja. Los escáneres térmicos muestran 2 firmas de calor en el segundo piso, una grande, una pequeña, ambas inmóviles. Clara. Un nudo de hielo se formó en el estómago de Elías. «¿Han llamado?», preguntó. «No, señor. La transferencia se completó hace 20 minutos. Deberían haberla liberado ya». Era como Elías temía. No pensaban dejarla ir. Estaban eliminando cabos sueltos. Sintió una oleada de furia helada. Había jugado según sus reglas, y lo habían traicionado. «No vamos a esperar una llamada», dijo Elías con voz dura. Comprobó la vieja pistola escondida en la cintura de su espalda. Se sentía pesada y extraña. «Vamos a entrar». «Señor, eso no es aconsejable», empezó Peterson. «Deje que mi equipo se encargue. Estamos entrenados para esto. Ella me salvó la vida, Peterson. No me voy a quedar en una furgoneta mientras otros hombres luchan para salvarla. Voy con ustedes». Su tono no dejó lugar a discusión. No estaba pidiendo permiso. Era el bisnieto de un general, y este era su campo de batalla. El equipo se movió con una eficiencia fantasmal y silenciosa. Forzaron una puerta lateral y se deslizaron al cavernoso piso inferior del almacén. Era un laberinto de cajas polvorientas y maquinaria abandonada. Los únicos sonidos eran el goteo del agua desde el techo con goteras y el susurro de sus propios movimientos. Ascendieron por una escalera de metal oxidado, las armas en alto. Al llegar al rellano del segundo piso, oyeron voces. Una era el áspero y metálico susurro de la llamada telefónica Novak. La otra era suave y familiar, cargada de arrogancia. Gregory Finch. «La transferencia está completa», decía Gregory. «Thorne tiene la compañía. Se acabó». «No del todo», respondió la voz de Novak. «¿Y la niña? ¿Es una testigo?» Elías asomó la cabeza por la esquina. Ahora podía verlos. Estaban en una pequeña oficina improvisada. Gregory paseaba con una energía nerviosa. Novak, un hombre corpulento con la cabeza rapada y el tatuaje de escorpión marcado en la piel, estaba de espaldas a una pequeña puerta cerrada. Clara estaba detrás de esa puerta. «Déjala», dijo Gregory agitando una mano con desdén. «Es solo una niña, la hija de una criada. ¿Quién va a creerle? La dejamos en algún lugar de la ciudad. Estará demasiado asustada para decir nada». Gregory, a pesar de toda su traición, aún tenía una línea que no estaba dispuesto a cruzar. Era un ladrón y un traidor,
pero no un asesino de niños. Novak soltó una risa áspera y fea. Así no opera Thorne. Él no deja cabos sueltos. Me paga para ser minucioso. Empezó a girar hacia la puerta donde retenían a Clara. Fue entonces cuando Elías se movió. Salió de detrás de la esquina. Hasta ahí Novak. Ambos hombres se giraron los ojos abiertos de sorpresa. Novak reaccionó al instante su mano buscando el arma en su cadera. Pero Elías fue más rápido. Ya tenía el viejo Colt del general en la mano apuntando directo al pecho de Novak. «Elías», exclamó Gregory con el rostro perdiendo todo color. «¿Cómo subestimaste a la hija de la criada Gregory?», dijo Elías con voz firme sin traicionar el miedo que le recorría el cuerpo. «Y también me subestimaste a mí». El equipo de Peterson irrumpió en la sala desde todos los ángulos, sus armas apuntando a Novak. El mercenario se quedó inmóvil, la mano suspendida sobre su pistola. Estaba superado en número y en estrategia. Soltó una mueca de desprecio. «¿Crees que has ganado, viejo? Thorne te aplastará. Tiene tu empresa, tiene un conjunto de archivos digitales inútiles», replicó Elías, una sonrisa sombría en los labios. «Inicié un protocolo de tierra quemada en el momento en que se completó la transferencia. Cada patente, cada algoritmo propietario, cada archivo confidencial de clientes, todo fue borrado. Compró una cáscara vacía. Le tomará años siquiera darse cuenta de cuánto ha perdido». Gregory lo miró boquiabierto. «La destruiste. Destruiste tu propia compañía. El legado Vance». «Un legado no es el precio de una acción», Gregory dijo Elías con los ojos duros como el pedernal. «Se trata de honor, de coraje, algo que tú no conoces. Intentaste envenenarme. Secuestraste a una niña. Deshonraste una amistad que yo valoraba». El peso de su fracaso cayó sobre Gregory. Tropezó hacia atrás desplomándose en una silla, un hombre roto. Novak, sin embargo, era un animal acorralado. Con un rugido repentino, Novak se lanzó no hacia Elías, sino hacia la puerta de la habitación donde estaba Clara. Iba a tomarla como rehén. No lo logró. Elías no dudó. Apretó el gatillo. El estruendo de la vieja pistola fue ensordecedor en el espacio cerrado. Novak se desplomó en el suelo sujetándose un hombro ensangrentado, gritando de dolor. Todo había terminado. El equipo de Peterson aseguró a Novak y arrestó a un Gregory sollozante. Elías corrió hacia la puerta y la abrió de golpe. Clara estaba sentada en una pequeña camilla, las rodillas pegadas al pecho, abrazando con fuerza su gastado osito de peluche. Al verlo, sus ojos se abrieron de terror y su rostro se desmoronó. Comenzó a sollozar, lágrimas de alivio y miedo corriendo por sus mejillas. Elías se arrodilló frente a ella con los propios ojos ardiendo. Le quitó suavemente el osito y lo dejó a un lado. Luego la abrazó sosteniendo su pequeño y tembloroso cuerpo contra el suyo. Se acabó, susurró en su cabello. «Ahora estás a salvo. Lo siento tanto». Ella se aferró a él, sus diminutas manos apretando la espalda de su costoso traje. En el frío y polvoriento almacén rodeado por los restos de su vida corporativa, Elías Vance sostuvo lo único que importaba. Había perdido su empresa, pero había salvado a la niña. Y en ese momento se sintió más rico que nunca. Finalmente, entendió lo que el general había querido decir. El valor no era la ausencia de miedo, sino aquello que eliges proteger. El viaje de regreso al ático fue un borrón de luces policiales intermitentes y el ritmo constante de los limpiaparabrisas de la limusina luchando contra la lluvia. Clara se había quedado dormida, exhausta en el asiento trasero, la cabeza apoyada en el regazo de su madre. Helen miraba por la ventana con una expresión mezcla de shock y profunda gratitud, su mano acariciando sin cesar el cabello rubio de su hija. Elías se sentó frente a ellas, la pesada pistola del general, ahora guardada con seguridad en un estuche a su lado. No miraba las luces de la ciudad que pasaban. Miraba a la niña dormida. La magnitud de lo ocurrido, de lo que casi había perdido, apenas comenzaba a asimilarla. Había desmantelado un imperio de un siglo con unos pocos clics. Vance Industries. El monolito que había definido toda su vida había desaparecido. Sintió una punzada, pero no era arrepentimiento.
Era ligereza. El aplastante peso de su legado, la constante presión de ser su padre, su abuelo, su bisabuelo, se había desvanecido. Solo quedaba el instinto tranquilo y feroz de proteger a las dos personas que lo acompañaban en el coche. Cuando llegaron el personal del ático, estaba en un estado de pánico controlado. Las noticias viajaban rápido en un edificio así. Elías los despidió a todos con una palabra tranquila, asegurándoles que todos estaban a salvo. Él mismo cargó a Clara aún dormida desde el automóvil. Su pequeño peso era un consuelo en sus brazos. No la llevó a los modestos aposentos del personal de su madre, sino a una de las grandes suites para invitados, una habitación con una cama amplia y suave, y una ventana que dominaba toda la ciudad. Helen lo siguió con los ojos muy abiertos. «Señor, esto es demasiado». «Nada es demasiado», dijo Elías con una voz que no admitía protesta. «Este es su hogar ahora de las dos». Depositó a Clara suavemente en la cama y le colocó un grueso edredón encima. Durante un largo momento simplemente se quedó allí observando el suave subir y bajar de su pecho. Era un hombre que había comandado salas de juntas con mano de hierro, que había movido mercados con una sola llamada, pero nunca había sentido un propósito tan profundo como en ese instante. Finalmente se volvió hacia Helen. La compostura de la mujer que se había mantenido firme durante toda la terrible experiencia comenzaba a desmoronarse. Sus hombros temblaban con sollozos reprimidos. Él iba a matarla, susurró con la voz entrecortada. Ese hombre iba a matar a mi bebé. Elías le puso una mano suave en el brazo. Pero no lo hizo y nunca lo hará. Tengo la mejor seguridad del país. Nadie volverá a hacerles daño ni a ella ni a ti. Lo juro por el nombre de mi familia. El uso de esa frase antes una declaración de poder corporativo ahora se sentía diferente. Era un juramento personal, una promesa sagrada. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Elías fue interrogado por detectives mientras sus abogados trabajaban sin descanso. Gregory Finch, despojado de sus trajes a medida y de su segura sonrisa, confesó todo. Detalló la conspiración completa, cómo Marcus Thorne se había aprovechado de sus deudas de juego y de su resentimiento por vivir a la sombra de Elías, convirtiéndolo en un espía corporativo. El veneno había sido idea de Thorne, una manera de lograr una toma de control rápida y absoluta. Novak el matón, a sueldo. Fue menos cooperativo, pero las pruebas en su contra eran abrumadoras. El mundo de los negocios estaba en conmoción. La noticia de que Vance Industries había sido deliberadamente desmantelada por su propio CEO fue un escándalo de escala sin precedentes. Las acciones, ahora sin valor, fueron retiradas de la bolsa. Los comentaristas de los canales financieros lo llamaron un loco, un anciano senil, que había destruido una gran institución estadounidense por despecho. La junta directiva, los hombres a los que Elías una vez había comandado, intentaron que lo declararan mentalmente incompetente. Elías se reunió con ellos por última vez en la ahora difunta sala de juntas de la compañía. Estaban furiosos sus rostros rojos de indignación y de riqueza perdida. ¿Tienes idea de lo que has hecho, Elías?, exigió uno de ellos, un hombre llamado Henderson que lo conocía desde hacía 30 años. Has acabado con miles de millones de dólares pensiones medios de vida. Elías se situó a la cabecera de la vasta mesa de caoba, su expresión tranquila. Soy consciente de las consecuencias financieras, dijo con voz serena. Ya he creado un fondo con mis activos personales no corporativos para asegurar que cada empleado de Vance Industries reciba su pensión completa y una generosa indemnización. Ningún trabajador o trabajadora sufrirá por mi decisión. Esto los dejó momentáneamente en silencio. Pero la empresa... El legado, balbuceó Henderson. El legado nunca se trató del dinero, replicó Elías, su mirada recorriendo sus rostros codiciosos e incomprensivos. Se trataba de integridad. Mi bisabuelo no luchó por una cartera de acciones. Luchó por la gente. Una niña me lo recordó. Ella me enseñó que hay cosas en este mundo más valiosas que una capitalización de mercado. Ninguno de ustedes habría hecho este intercambio. Yo lo hice y lo haría de nuevo. Se dio la vuelta y salió de la sala dejándolos balbuceando a sus espaldas. Nunca miró atrás.
El mundo podía pensar lo que quisiera. Él conocía la verdad. Mientras las tormentas legales arreciaban una nueva vida tranquila, comenzó a formarse en el ático. Helen, por insistencia de Elías, dejó de trabajar como su ama de llaves y se convirtió en la administradora de su hogar, un puesto de autoridad y respeto. Pero su papel más importante era ser madre. Pasaba sus días con Clara ayudándola a sanar del trauma. Clara, por su parte, era resiliente. El miedo todavía se asomaba en sus ojos, a veces una sombra que aparecía cuando una puerta se cerraba con fuerza, o una voz desconocida resonaba en el pasillo. Pero cada vez más la luz regresaba. El estudio de arte se convirtió en su santuario. Pasaba horas allí cubriendo lienzos con colores vibrantes, dejando volar su imaginación. Elías hizo del estudio parte de su rutina diaria. Le llevaba bocadillos o simplemente se sentaba en el viejo sillón del rincón a leer, mientras ella trabajaba. Conoció sus sueños. Ella quería ser artista, viajar por el mundo y pintar el mar. Igual que Suelenor vio tanto de su difunta esposa en la pasión y el espíritu de la niña. Era un eco doloroso y hermoso de un amor que creyó perdido para siempre. Una tarde la encontró mirando el paisaje marino inacabado en el caballete de Eleanor. «Me pone triste», dijo Clara en voz baja, «que no pudiera terminarlo». «A mí también», admitió Elías con voz suave. Se acercó a ella. «Nunca supe qué hacer con él. Se sentía mal moverlo, mal terminarlo». Clara lo miró, sus ojos azules llenos de una sabiduría que parecía ir mucho más allá de sus años. «Quizás no se trata de terminar su pintura», dijo. «Quizás se trata de comenzar la tuya». Sus palabras lo golpearon con la fuerza de una revelación. Había pasado toda su vida adulta como un guardián de un legado, un administrador del pasado. Nunca había considerado comenzar el suyo propio. Había estado tan ocupado protegiendo lo que sus antepasados habían construido, que nunca había edificado nada verdaderamente suyo. Miró a Clara, sus dedos manchados de pintura y su rostro abierto y sincero. Se dio cuenta de que ese era su nuevo comienzo. Su legado no sería una corporación. Sería esta niña. Sería darle la vida que merecía, las oportunidades que él podía brindarle, la seguridad que necesitaba para dejar brillar su luz. «Tienes razón, Clara», dijo, una sonrisa genuina extendiéndose por su rostro. «Es hora de empezar algo nuevo». Comenzó de a poco. Fundó una organización con el nombre de su esposa, la Fundación Eleanor Vance, dedicada a financiar la educación artística para niños desfavorecidos en todo el país. Puso a Helen en la junta directiva para su asombro. Él mismo tomó un interés personal revisando solicitudes de becas, visitando centros comunitarios y viendo el impacto directo de su nueva misión. Encontró en ello una satisfacción que ninguna adquisición corporativa le había proporcionado jamás. También comenzó a enseñarle a Clara sobre su propia herencia. Supo que Helen provenía de un pequeño pueblo del Medio Oeste, de una familia de agricultores. El abuelo de Clara, al igual que el general Vance, había sido un héroe de guerra en sí mismo, un soldado condecorado en Vietnam. Había ganado una estrella de plata por valentía, un hecho que Helen nunca había pensado mencionar. Elías hizo enmarcar el historial de servicio del hombre y lo colgó en su estudio justo al lado del retrato del general. Quería que Clara supiera que el coraje y el honor no eran patrimonio exclusivo de los ricos y poderosos, sino que se encontraban en las buenas personas de todos los ámbitos de la vida. A medida que los meses se convirtieron en un año, el ático antes, un monumento estéril a la riqueza, se transformó en un hogar. La risa resonaba en los pasillos. El olor de las pinturas al óleo se mezclaba con el aroma de la repostería de Helen. Las obras de arte alegres y luminosas de Clara comenzaron a reemplazar las piezas sombrías y costosas que antes adornaban las paredes. Elías se descubrió cambiando. La dura coraza cínica que había construido durante décadas empezó a agrietarse. Aprendió a reír de nuevo. Aprendió a escuchar. Aprendió que una comida compartida en la cocina valía más que 1000 cenas formales. Ya no era solo el señor Vance el multimillonario. Era Elías.
y por primera vez en muchísimo tiempo era feliz. Una fresca tarde de otoño llevó a Clara y a Helen a una gala de la Fundación Eleanor Vance. Era la primera vez que volvía al mundo de la élite de la ciudad desde la caída de su empresa. Sabía que la gente murmuraría que lo mirarían. No le importaba. Se paró en el escenario no con un smoking, sino con un simple traje oscuro. Clara, con un vestido azul que combinaba con sus ojos, estaba a su lado tomándole la mano. Helen observaba desde la primera fila su rostro resplandeciente de orgullo. Cuando habló, su voz no fue la orden resonante de un CEO, sino el tono tranquilo y sincero de un hombre que había descubierto lo que realmente importaba. Hace un año comenzó recorriendo con la mirada a la multitud, perdí una gran fortuna. Al menos eso es lo que el mundo les dirá. Pero el mundo se equivoca. Hace un año fui salvado no de la ruina financiera, sino de una pobreza de espíritu. Fui salvado por el coraje de una niña que me recordó que el mayor legado que puedes dejar no es lo que construyes, sino a quien proteges, a quien amas. Miró a Clara y ella le sonrió apretando su mano. Mi bisabuelo fue un héroe, continuó. Pero los héroes no solo se encuentran en los campos de batalla o en las salas de juntas. Se hallan en los momentos tranquilos de valentía, en un susurro de advertencia, en el amor desinteresado de una madre. Esta noche no estoy aquí como el último de la línea Vance, sino como el primero de una familia forjada no por la sangre, sino por la elección. Terminó su discurso, y tras un respetuoso silencio, un aplauso atronador llenó el gran salón. Había abandonado un mundo que adoraba la riqueza y el poder, y al hacerlo, había encontrado algo infinitamente más valioso. Había encontrado un hogar. Había encontrado una familia. Había encontrado su verdadero legado en los ojos brillantes y esperanzados de la hija de una criada. Los años que siguieron a la gala no fueron un simple final de cuento de hadas, sino un proceso lento y deliberado de construir algo nuevo a partir de las ruinas de lo viejo. El mundo en su mayoría siguió adelante. Marcus Thorne, enfrentando la ruina financiera y una montaña de pruebas de la confesión de Gregory, fue finalmente acusado de numerosos cargos. Su imperio corporativo se desmoronó bajo el escrutinio legal. Gregory Finch recibió una larga condena de prisión. Una nota al pie deshonrada en una historia que había sacudido al mundo financiero. Elias Vance, antes un titán de la industria, se convirtió en una advertencia susurrada en clubes exclusivos. El brillante CEO, que había perdido la cordura. Elías, sin embargo, nunca se sintió más cuerdo. Su vida, antes dictada por el implacable tic-tac del reloj del mercado de valores, encontró su ritmo en momentos más tranquilos y significativos. Las mañanas eran para largas caminatas junto al lago con Helen, conversando sobre planes para la fundación o simplemente disfrutando del aire fresco de Chicago. Las tardes estaban reservadas para Clara. El estudio de arte siguió siendo su santuario compartido. Elías, fiel al consejo de Clara, había empezado a pintar. Era, según su propia admisión, un artista terrible. Sus manos tan diestras para firmar contratos multimillonarios eran torpes con un pincel. Sus paisajes eran manchones, sus bodegones desprolijos. Pero Clara era una maestra infinitamente paciente y alentadora. «Estás pensando demasiado», Elías le decía mientras su propio lienzo ya estaba vivo de color y forma. A los 15 años, ella poseía un talento casi sobrenatural. Su obra mostraba una madurez y una profundidad que asombraban a los tutores privados que Elías había contratado para ella. «Tienes que sentirlo. Solo deja que el color haga lo que quiera». Él lo intentaba luchando por soltar el rígido control que lo había definido durante 6 décadas. En esas horas compartidas de suspiros frustrados y risas salpicadas de pintura, aprendió más sobre sí mismo que en toda una vida de batallas corporativas. Aprendió a aceptar la imperfección. Aprendió que el valor de un acto no está en el resultado, sino en la sinceridad del intento. No solo estaba financiando la educación de una joven artista. Él mismo estaba siendo reeducado. Su alma estaba siendo repintada en tonos más brillantes y vibrantes. Clara, por su parte, floreció bajo su cuidado.
Las sombras de su trauma se desvanecieron reemplazadas por la tranquila confianza de una joven que sabía que era amada y estaba a salvo. Elías la inscribió en la escuela privada más prestigiosa de la ciudad, un lugar lleno de hijos de las mismas personas que ahora lo despreciaban. No fue una transición fácil. Al principio ella era una forastera, la hija de la criada que vivía con el viejo multimillonario excéntrico. Los susurros la seguían por los pulidos pasillos. Las chicas con ropa de diseñador miraban sus vestidos hechos a mano por Helen con una mezcla de lástima y desdén. Un día Elías la encontró sentada sola en la vasta biblioteca del ático, su cuaderno de bocetos intacto, los ojos enrojecidos de tanto llorar. Dijeron: «Que no pertenezco aquí», susurró sin mirarlo. «Dijeron que mi madre es solo una sirvienta y que tú estás loco». Elías se sentó a su lado. La ira que le subió era un fuego frío y protector. Quiso llamar al director de la escuela para desatar una presión financiera y social, capaz de arruinar carreras, pero se contuvo. Ese era el viejo Elías. El nuevo Elías sabía que librar las batallas por Clara no la haría más fuerte. Enseñarle a librar las suyas era lo que importaba. Le tomó la mano. Clara dijo con suavidad: «¿Recuerdas las historias de mi bisabuelo?». Ella asintió. Cuando era un joven teniente, los otros oficiales, todos de familias ricas y establecidas, lo menospreciaban. Era hijo de un herrero. Decían que no pertenecía. Decían que era común. Se detuvo asegurándose de que ella escuchara. ¿Y sabes qué hizo? No intentó ser como ellos. No intentó ocultar quién era. Simplemente trabajó más que todos. Fue más inteligente, más valiente y un mejor líder de hombres. Al final de la guerra era general y todos ellos le rendían saludo. Les demostró que estaban equivocados no con palabras, sino con su carácter. Apretó la mano de Clara. Tu talento es tu carácter. Tu bondad es tu carácter. ¿Quién es tu madre? Y el buen trabajo honesto que hace también es parte de tu carácter. Nunca te avergüences de ello. Deja que murmuren. Tú, Clara, vas a mostrarles lo que realmente es un Vance. No por nacimiento, sino por espíritu. Desde ese día algo cambió en Clara. Entró a la escuela con la cabeza en alto. Cuando una compañera hizo un comentario sarcástico sobre su origen, simplemente la miró a los ojos y dijo: «Sí, mi madre era ama de llaves. Es la persona más honorable que conozco y ahora forma parte de la junta de una fundación que ayuda a más gente de la que el fondo de cobertura de tu padre ayudará jamás». Su arte se convirtió en su voz. Cuando la escuela celebró su exposición anual de arte, sus pinturas fueron la pieza central. Tenía un estilo crudo y emocional imposible de ignorar. Sus retratos capturaban la tristeza oculta en los ojos de una persona. Sus paisajes urbanos vibraban con una energía solitaria y hermosa. Ganó todos los premios. Y los susurros de los otros estudiantes pasaron del desprecio a la admiración. No solo demostró que pertenecía allí, estableció un nuevo estándar. Helen también encontró su propio lugar en este nuevo mundo. Dirigir al personal doméstico de un multimillonario era una tarea abrumadora, pero lo hizo con la misma dignidad tranquila y eficiencia con la que antes pulía la plata. Se ganó el respeto no mediante la intimidación, sino con justicia y una profunda comprensión intuitiva de las personas. Su trabajo en la junta de la fundación fue aún más transformador. Al principio estaba intimidada una mujer sin título universitario, sentada en una sala llena de abogados y asesores financieros. Rara vez hablaba, escuchaba atentamente aprendiendo el nuevo y extraño lenguaje de las dotaciones y las propuestas de subvención. Elías nunca la presionó. Simplemente se aseguró de que tuviera toda la información, que sus opiniones fueran solicitadas, que se la tratara como a una igual. Su momento decisivo llegó durante un debate sobre la financiación de un programa artístico controvertido, en un barrio difícil. Los otros miembros de la junta dudaban, citando riesgos y bajo potencial de retorno de inversión. Helen finalmente habló, su voz tranquila pero firme. «Están hablando de estos niños como si fueran una acción que analizar», dijo con la mirada firme. «Yo crecí en un lugar así. El arte no era un lujo. Era un salvavidas.
Era lo único que daban a algunos niños. Una razón para tener esperanza. Una forma de imaginar una vida más allá de la que estaban atrapados. El verdadero retorno de la inversión es un niño que decide tomar un pincel en lugar de un arma. ¿Cómo pueden ponerle precio a eso? Su simple y poderosa honestidad cortó todo el lenguaje técnico. El programa fue financiado por unanimidad. Desde entonces, Helen se convirtió en la brújula moral de la fundación, la voz que les recordaba a todos su verdadero propósito. Con el paso de los años, los tres Elias, Helen y Clara se convirtieron en una verdadera familia. Celebraron juntos cumpleaños y fiestas creando nuevas tradiciones. Se apoyaron mutuamente en la enfermedad y en la tristeza. La salud de Elias comenzó a declinar con la edad. Sus pasos se hicieron más lentos, pero su espíritu permaneció brillante, alimentado por el amor que lo rodeaba. Ya no era el rey solitario en su torre de cristal, sino un patriarca, un abuelo, un mentor. Cuando Clara cumplió 18 años, tuvo su primera exposición profesional en una galería. El mundo del arte estaba entusiasmado. Los críticos la aclamaron como la pintora joven más emocionante de su generación. La galería estaba llena la noche de la inauguración. Elías, apoyado en un elegante bastón de madera, un regalo de Clara, estaba al lado de Helen entre la multitud con el corazón hinchado de un orgullo tan inmenso que casi dolía. Observaba cómo Clara, ahora una joven hermosa y segura, se movía por la sala hablando de su obra con una gracia natural. Ella era todo lo que él y Eleanor alguna vez habían soñado que un hijo suyo podría ser. Talentosa, inteligente, y por encima de todo bondadosa. Una de las últimas pinturas de la exposición era un tríptico 3 lienzos uno al lado del otro. El primero era un remolino oscuro y caótico de grises y negros que capturaba el terror de una niña en un almacén. El segundo era un retrato de un anciano, su rostro marcado por la preocupación y la pérdida, pero con un destello de feroz determinación en los ojos. El tercero y más grande era una explosión de color brillante y esperanzador, un estudio bañado por el sol, una joven pintando, y el mismo anciano sentado en una silla observándola con una sonrisa suave y amorosa. El título de la obra era simple: Mi familia. Más tarde esa noche, después de que la multitud se hubiera ido, los tres se quedaron solos en la tranquila galería. «¿Sabes?», dijo Elías con la voz cargada de emoción. Mientras miraba las pinturas, el general ganó muchas medallas. Mi padre construyó rascacielos. Yo gané miles de millones de dólares. Pero esto, Clara, esta obra de arte que has creado desde tu corazón, este es el mayor logro en la historia de la familia Vance. Clara apoyó la cabeza en su hombro. Lo hicimos juntos, susurró. Él la rodeó con un brazo y con el otro abrazó a Helen. Los tres se quedaron allí largo rato reflejados en el vidrio de las pinturas. La criada, el multimillonario y la niña que los había salvado a ambos. Eran una familia improbable, un mosaico ensamblado a partir de piezas rotas, hecho más fuerte y más hermoso por las grietas. El mundo podía quedarse con sus historias sobre el viejo multimillonario loco que tiró una fortuna. Elias Vance conocía la verdad. No había perdido nada. Había cambiado un reino de vidrio frío y duro por un pequeño y cálido círculo de luz. Y había ganado. Lo había ganado todo. Y ahí terminamos la historia por ahora. Siempre que comparto una de estas, espero que te dé la oportunidad de salir de lo cotidiano y simplemente dejarte llevar por un momento. Me encantaría saber qué estabas haciendo mientras escuchabas. Tal vez relajándote después del trabajo en un viaje nocturno, o simplemente descansando. Deja un comentario. Realmente los leo todos. Y si quieres asegurarte de que volvamos a encontrarnos, dar un me gusta y suscribirte hace una gran diferencia. Siempre estamos tratando de mejorar nuestras historias, así que siéntete libre de dejar también tus comentarios en la sección de abajo.